Bueno, tras el atentado del martes en la Cachemira, India, que dejó 26 muertos, el gobierno indio ha iniciado una serie de medidas diplomáticas contra Pakistán, al que acusa de estar detrás del ataque. Pakistán ha respondido con esas mismas medidas y ahora asegura que desde India se planean atentados en su territorio. Para analizar esta escalada y la disputa histórica por Cachemira vamos a hablar con Jacobo Silva, él es profesor e investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de México. En primer lugar, le doy las gracias por estar aquí con nosotros y quiero empezar por preguntarle lo más básico: ¿qué es Cachemira y por qué se la disputan India y Pakistán? Bueno, vamos a empezar a hablar de que es un territorio muy cerca de los Himalaya, en el norte de India, y es justamente desde el proceso de partición, el proceso que da nacimiento a lo que es Pakistán hoy en día y India, es un territorio que estuvo en disputa, porque primeramente era un reino de mayoría musulmana, con una población musulmana más grande que la hindú, pero su regente era precisamente un hindú, un príncipe hindú. Desde precisamente 1947, el territorio, debido al criterio religioso que se utilizó para la partición, algunos dirían que debió estar o ser parte de Pakistán, pero la verdad es que por esta singularidad de ser un príncipe hindú el que estaba al frente de esta provincia, precisamente él decide acogerse al apoyo de Jawaharlal Nehru, el primer ministro indio, y eventualmente decide igualmente ser parte de India. Sin embargo, Pakistán siempre ha pensado que este territorio debería ser suyo. Y por eso precisamente en 1947 precisamente tuvieron problemas de violencia, igualmente en el 66, en el 71, lo último pensábamos que iba a ser 2019 y vemos precisamente que las tensiones aumentan en este territorio. Precisamente por ello es que es tan importante para India y Pakistán. Hay que recordar que además este territorio, por lo que despierta en el sentimiento nacional pakistaní e indio, es tan digamos, precioso en el sentido de dar réditos políticos a una u otra parte. Y veíamos también en un reporte de nuestra redacción que hay una pequeña parte controlada por China. En este punto también hay algún tipo de conflicto con India y Pakistán. Efectivamente, una de las razones es porque precisamente se llevó a cabo una guerra a principios de los 60 entre China y la India. Justamente el Ejército del Pueblo empezó a construir una carretera que iba precisamente de Lhasa, la capital del Tíbet, a Urumqi, la capital de la provincia de Xinjiang, que por cierto es una provincia de mayoría musulmana. Bueno, con una población más bien musulmana muy importante. Debido a ello y estratégicamente le interesaba mucho a los chinos construir este camino. Y unilateralmente, hay que decirlo, empiezan las hostilidades con India en este momento, en los años 60, más o menos en 1960. 61, perdón. Debido a ello, se da una conflagración bélica, es un punto de disrupción muy importante a la política exterior india. De hecho, a partir de este momento, el gasto militar y podríamos decir que la militarización de esta parte del territorio indio empieza a darse de forma muy importante y justamente, desafortunadamente, India pierde parte del territorio, aunque sigue siendo un territorio disputado. India todavía no reconoce la soberanía de la República Popular China en este territorio. Ahora bien, lo interesante es que hay una pequeña fracción de este territorio muy al norte, estamos hablando de un territorio un poco hostil, dicen que precioso debido a que está muy cerca de las montañas, pero no es que haya mucha población propiamente en el Aksai Chin, que es este territorio del que hablamos. Sin embargo, parte también del territorio que tiene Pakistán, controlado u ocupado, depende del lado en el que se quiera ver, justamente una pequeña porción se la cede a China. Y esto definitivamente enoja muchísimo a los líderes y al gobierno en Nueva Delhi.
Evidentemente, esto va a sellar parte de lo que a India siempre le ha preocupado bastante, que es una alianza estratégica que tiene la República Popular de China con la República Islámica de Pakistán. Precisamente por eso siempre ha habido un poco de preocupación en cuanto a lo bien que se llevan Pakistán y China y lo Claro. mal que se llevan India y Pakistán, o a veces lo bien y lo mal que se llevan India y China. Es, la verdad, un tablero geopolítico bastante complicado. Pues muy interesante ahondar en esto porque a veces nos pilla demasiado lejos este conflicto y no llegamos a entenderlo. Quería preguntarle ahora por grupos como el que se reivindicó el atentado ayer. ¿Son grupos que tienen una misma línea política independentista o buscan más la adhesión hacia Pakistán, hacia India? Hay diversidad de grupos allá en Cachemira. Bueno, hay una diversidad de grupos, pero hay que decir del que se está hablando particularmente en este caso es The Front of Resistance, que es una especie de organización derivada de una más importante llamada el Lashkar-e-Taiba. El Lashkar-e-Taiba Taiba. Y uno de los problemas que se encuentra aquí es que el gobierno indio ha acusado que este grupo terrorista, que es tal vez el más célebre, tiene contactos muy importantes con los servicios de inteligencia pakistaníes. Por lo tanto, la misión o digamos el objetivo en particular de este grupo y del Frente de Resistencia o The Front of Resistance es la desestabilización y eventual, se espera, adhesión de Cachemira hacia Pakistán o el obtener territorio. Pero creo yo que el objetivo inmediato a través de este ataque terrorista definitivamente es la desestabilización. Porque hay que decir una cosa, Pahalgam, que es precisamente el puntito, la localidad donde se logra establecer este ataque, es un lugar idílico. Es la segunda estación para un peregrinaje, hacia un templo en Amarnath. Y además es una estación de vacacionistas. Hay balnearios, hay hoteles. De hecho, mucho de lo que es la economía de Jammu y Cachemira se estaba tratando de impulsar a través de la actividad del turismo. Es un lugar que, al parecer y por las fotos, es precioso y se habla que es como una especie de Suiza en India porque en invierno se puede esquiar, cuando digamos se tiene mayormente en el verano unas temperaturas por 40, arriba de 40 grados en Delhi. En Jammu y Cachemira está muy agradable el clima. Entonces es una estación vacacional muy importante y de hecho se esperaba que se pudiera repuntar ahora que precisamente se logró establecer otra vez elecciones en el estado territorio de la Unión, de Jammu y Cachemira. Claro. Sin embargo, esto definitivamente lo que va a hacer es que la economía se vaya a pique. Y va a tener consecuencias importantes. De por sí, el terrorismo siempre ha tenido la consecuencia de alejar al turismo de Cachemira y de poner precisamente en una situación muy complicada las actividades económicas del propio, en algún momento Estado de la Unión, ahora territorio de la Unión. Sí. Señor Silva, le quiero hacer ya una última pregunta. ¿Cree posible que esta escalada de tensión entre ambos países de momento diplomática pueda acarrear también un enfrentamiento directo militar en la frontera? A mí me gustaría decirte que no, sinceramente, pero debido a que tenemos antecedentes. En 2019 pasó algo muy parecido, fue un atentado igual en Jammu y Cachemira, pero en la localidad de Pulvana. Y lo que sucede ahí es que es un ataque terrorista, pero contra fuerzas paramilitares del gobierno. Y justamente una de las respuestas que realiza el gobierno indio fue ataques estratégicos o golpes estratégicos, se dijo, en particular en Balakot. Yo creo, después de esto ya no hubo una escalada mayor. Yo esperaría que si hubiera alguna respuesta. La respuesta diplomática, debo admitirlo, que está estableciendo el gobierno de Narendra Modi, el primer ministro, ha sido muy fuerte. Me parece que ha sido, sobre todo por la retórica que maneja el gobierno, es de esperarse, porque este gobierno siempre ha atacado a anteriores administraciones por no haber hecho lo suficiente en contra de Pakistán.
Entonces, yo esperaría que tal vez sí haya una especie de ataque estratégico, puede ser. Se esperaría que eso pudiera pasar, ojalá que no. Pero como se están viendo las cosas y del lado pakistaní, también hay que decirlo, tenemos un gobierno débil, tenemos un gobierno que también no la tiene fácil, la situación económica tampoco está tan bien, y en ese sentido yo creo que podremos esperar de todo. Claro. Yo, insisto, esperaría que al menos sea tal vez con actos de violencia y golpes militares, pero esperaría que esto no escalara a más. Solamente tal vez una especie de muestra que satisfaga tanto a los dirigentes de Delhi como a la población india. Claro. Porque hay que decirlo, el problema tal vez ya no siquiera sea el conflicto entre India y Pakistán. Un nuevo problema podría ser mayores conatos de violencia por religión Sí. dentro de la propia Federación India. Claro, de hecho, ya se están notando ataques y amenazas para estudiantes cachemires, evidentemente de culto o de religión musulmana, fuera de Cachemira. Sí, Jacobo. Y ahí sí, vamos a ver, esperamos que esto no escale a mayores, la verdad. Pues Jacobo, nos quedamos ya sin tiempo, pero le agradecemos que nos haya podido explicar un poquito más este conflicto que, como decía antes, nos pilla quizás demasiado lejanos y no llegamos a entenderlo. Muchísimas gracias. A ti, Rodrigo. Hasta luego. Nosotros vamos a seguir aquí en apenas unos segundos con mucha más información, pero eso es a la vuelta del corte.